¿Qué tal, hermanos del Mirador? Enviaré Macé, es un gusto estar con ustedes debido a la situación que nos toca vivir en esta parte del país y bueno, el mundo entero. En cuanto a quedarnos en casa, no poder reunirnos, pero es un privilegio poder estar siempre con la palabra de Dios abierta para leerla, para explicarla, para compartirla, como es la bendición que yo tengo hoy con ustedes. Así que vaya desde aquí, desde Río Ceballos, donde les envío este audio, un saludo muy grande a todos y el deseo de bendición para cada uno de ustedes y cada familia, cada hermano, cada hermana, y también que esta meditación de hoy, estos minutos puedan ser de mucha bendición. Vamos a leer un texto en Segunda de Timoteo, capítulo 2 y versículo 15. Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Vamos a estar pensando en estos minutos acerca de esta palabra, un obrero aprobado. Y como a mí me gusta cada vez que tengo la responsabilidad de explicar la palabra de Dios, poder traer alguna ilustración para que esto les ayude a ustedes a poder entender la meditación de hoy. Podríamos pensar por un instante que la vida cristiana es como cuando alguien toma un curso, una tecnicatura, o va a la facultad o al colegio y dice, bueno, ¿cuántas materias son? Y mira, son 15, son 20, a carreras largas de mayor cantidad de materias. Pero para esta hora yo quisiera pensar solamente en la vida cristiana, en el curso de la vida cristiana que estamos haciendo y llevando a cabo cada uno de nosotros, sus hijos e hijas, eh, para salir aprobado. Bueno, de hecho que hay muchas materias, pero yo, para ser breve, quiero concentrarme nada más que en algunas, y esa es lo que la idea de hoy, ¿sí? ¿Qué materia debemos cursar en la vida cristiana? Pues repito, en la vida cristiana hay muchas. La materia de la oración, del estudio, de la lectura, de congregarnos, de servicio, de consagración, de adoración, de alabanza. Es decir, hay muchísimas. Pero yo quiero pensar en algunas pocas que sean útiles para ustedes y también para mí. Le vamos a llamar la primera materia que debemos aprobar es la materia de la humildad. ¿Eh? Vamos a ir a Primera de Pedro en el capítulo número 5 y en el versículo 5 vamos a estar contemplando aquí qué importante que es aprobar la materia de la humildad en el cristiano. Dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Mira lo que dice el versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Siguiendo con la ilustración de hacer un curso, una tecnicatura, el curso de la vida cristiana, la primera materia que debemos aprobar tú y yo es la de la humildad, para luego ser exaltados, para luego recibir los aplausos, como diríamos, ¿no es cierto? Cuando nos hemos recibido en estas carreras que solemos hacer en nuestra vida diaria. La ley de la humildad. Humillarse bajo la poderosa mano de Dios es el texto de 1 Pedro aquí 5 y versículo 6. Trae un poco la idea, la poderosa mano de Dios. La idea está un poquito para atrás cuando vamos al libro de Éxodo capítulo 13, versículo 9, una vez que el Señor ha entregado la palabra a su pueblo y dice que el pueblo ha sido liberado o sacado por la poderosa mano de Dios. El mismo concepto está en Deuteronomio 7:26. Dios sacó a su pueblo de la esclavitud con una mano poderosa. En general, la idea es que cuando su pueblo, el pueblo de Israel, se humilló y obedeció a Dios, la poderosa mano de Dios siempre se manifestó a favor de ellos. Bueno, esa es la idea, cuando acá la palabra nos dice que en esta primera materia para aprobar en la vida cristiana, que es la humildad, el Señor nos desafía a ser humildes. Les recuerdo lo que dice allí
en Mateo 11:29, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero el Señor nos ha dejado también otro pasaje muy lindo en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 13, donde Él está lavando los pies de sus discípulos. Y en el capítulo 13 de San Juan dice, versículo 15, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ese es un ejemplo de humildad, ¿sí? Es el ejemplo de, de poder seguir lo que el Señor nos ha mostrado en su vida, que fue humilde. Hablando de esta primera materia que debemos aprobar todos, el de la humildad, dice en Filipenses capítulo 2, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos y hermanas, qué importante que es la humildad en el cristiano. Por eso el apóstol Pablo escribe lo que leímos aquí en Filipenses. El ejemplo está en el Señor. Y en Efesios 4:2 está hablando acerca de la importancia de la humildad para poder vivir junto con los hermanos. Entonces esta es la primera materia a aprobar, ¿sí? El Señor quiere que seamos hombres y mujeres, hijos e hijas de Él, con la primera materia de la humildad aprobada. En segundo lugar, hay otra materia que en esta ilustración de esta charla yo quiero llevarles a pensar, es la materia de la serenidad, ¿sí? La misma palabra ya lo está diciendo, ser serenos, tranquilos, confiados. Bueno, allí en 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. La materia de la serenidad. Todo creyente debe aprender a transitar por esta ley, por esta materia, ¿sí? De la serenidad. En el Evangelio de Juan, capítulo 16 y versículo 33, hay un versículo bastante citado aún en este tiempo. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El creyente, tú y yo, debemos aprender a dejar toda nuestra ansiedad en las manos de Dios. Hay un texto en el Salmo 55, versículo 22. Allí Salmo 55 y versículo 22 dice, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Hablando de la confianza, de la tranquilidad, la serenidad, es una materia que tú y yo también debemos aprobar. En Mateo capítulo 6, desde el versículo 25 hasta el 34, ustedes van a encontrar allí acerca del afán de la vida y da todos los consejos del Señor, que no nos debemos preocupar más de la cuenta. Y ahí aparece la palabra afanarse una y otra vez. En realidad, cuando estamos demasiado preocupados y estamos muy afanados, la tranquilidad no es lo que se caracteriza, ¿sí? Todo lo contrario. Por eso esta materia de la serenidad y la tranquilidad es muy importante en la vida cristiana. Recuerden, Mateo 6, 25 al 34. Pero Filipenses, capítulo 6, 4, perdón, y versículo 6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracia. Por nada estéis afanosos. Allí debemos nosotros poner en práctica esta, esta eh, no solo verdad, sino esta característica que es la serenidad, estar tranquilos, porque nuestra vida está en las manos de Dios. La idea es que estemos tranquilos, cualquiera sea la situación, porque confiamos en el cuidado de nuestro Dios. Por eso Pedro lo dice con esas palabras, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Les recuerdo además lo que dice Romanos 8:32, que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo dio por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? También Romanos 8:28, aquel texto tan conocido, que a los que aman a Dios todas las cosas
les ayudan a bien. Entonces, la materia de la humildad, en primer lugar. La materia de la serenidad o tranquilidad, en segundo lugar. En tercer lugar, la materia de la vigilancia, ¿eh? La materia del esfuerzo y la vigilancia. Vamos a ir a un texto en Isaías, en el Antiguo Testamento, el libro de Isaías, capítulo 35. Hay dos textos muy lindos allí. Isaías 35 dice en el versículo 3, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. La materia del esfuerzo y la vigilancia. Esto nos lleva a estar alertas todo el tiempo, todos los días de nuestra vida. El hecho de que haya a nuestro alrededor aflicciones, el hecho de que haya en nuestras vidas problemas y necesidades, ya nos dijo anteriormente en Primera de Pedro 5:7 que debemos echar sobre el Señor Jesús toda nuestra ansiedad, ¿sí? Bien, el hecho de que nosotros hayamos confiado y oremos y clamemos, como vimos en el punto anterior, eso no nos autoriza a sentarnos y a no hacer nada. Hay un general del ejército, de uno de los ejércitos de la Segunda Guerra Mundial, y él daba este consejo a los soldados en medio de la preocupación y el combate y la lucha. Decía él a sus soldados, soldados, para ganar esta guerra debemos confiar plenamente en Dios, pero también debemos tener la pólvora seca. ¿Captan la idea, no? El esfuerzo y la vigilancia deben ir juntos, ¿sí? Es verdad que hay problemas, es verdad que hay necesidad y aflicción, pero confiamos en Dios. Pero eso no nos autoriza a sentarnos y a no hacer nada, sino debemos velar y orar, como dice allí en Mateo 26:41, dice, para que no entréis en tentación. El creyente es una persona que confía plenamente en su Dios, pero que vigila cada área y cada momento de su vida. Entonces, vimos la materia de la humildad, la materia de la tranquilidad y la serenidad, ¿sí? También la materia del esfuerzo y la vigilancia. En cuarto lugar, tenemos que aprobar la materia de la resistencia, ¿sí? Siguiendo el mismo pasaje de Pedro, allí en la primera carta, dice en el versículo capítulo 5 y en el versículo 8. Primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. La materia de la resistencia. El diablo siempre está buscando, como dice acá Pedro, a quien devorar, pero el creyente fiel que tiene toda su confianza puesta en Dios, tú y yo que confiamos en el Señor plenamente, ¿sí? Esa nuestra confianza en el Señor es como una barrera, como una muralla, como nos enseña allí en Efesios 6, desde el 12 en adelante hasta el 18, hablando de la armadura del cristiano, y en el versículo 16 dice, tomad, ¿sí?, el escudo de la fe. La fe, la confianza en Dios es como una barrera, como una muralla contra los ataques del enemigo. Es un escudo contra todos los dardos del enemigo que generalmente y muchas veces los arroja sobre nosotros. Hermanos y hermanas, el diablo es muy cobarde y huye cuando encuentra un creyente valiente y que está confiando plenamente en el Señor Jesucristo. Miren lo que dice allí cerquita de Pedro en Santiago, de la importancia de resistir. Dice en Santiago capítulo número 4 y versículo 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo, ¿y qué ocurre? Y huirá de vosotros. La materia de la resistencia es muy importante en la vida cristiana para ser un obrero aprobado. Finalmente, hay otra materia que también es importante, esta es la última que voy a compartir por amor al tiempo con ustedes. La ley del sufrimiento,
¿sí? La ley del sufrimiento, ya hemos mencionado allí el pasaje del Evangelio de San Juan, capítulo 16 y versículo 33. Pero recordemos, Santiago, en la carta de Santiago, capítulo 1 y versículo 17, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Este pasaje y muchos otros nos hace ver que el sufrimiento no viene de Dios. Él permite el sufrimiento en tu vida y en la mía y en la vida de muchos cristianos, pero eso no viene de Dios. Él permite porque tiene un propósito, pero no se origina en él. Recuerden Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, porque Dios es un Dios santo. Bien, en tu vida y en la mía, te vas a dar cuenta cuando miras un poquito hacia adentro que no somos perfectos. Nos falta, ¿sí? Siempre nos está faltando. Y creo que hasta que llegue el Señor, venga a buscarnos, nos va a seguir faltando. Pero aquello que nos falta, para aquellas cosas que nos faltan aún, el Señor permite el sufrimiento, muchas veces para corregir, otras veces para equipar o completar o para mejorar nuestra vida. Me encanta cuando leo el pasaje de Marcos capítulo 1 y versículo el 19 sobre todo, pero los anteriores el Señor estaba llamando a hombres para que sean sus discípulos y dice que cuando llegó a 2 hermanos estaban remendando las redes. La idea es esta, el Señor permite el sufrimiento para mejorar nuestras vidas, para completar, para corregir, para equipar, ¿sí? Y aquí estos hombres estaban arreglando las redes. Seguramente se rompió algún nudo, alguna parte, algún tramo. Bueno, ellos la estaban parchando para mejorarla. La estaban reparando para mejorarla y poder tener una mejor pesca. Y esta es la idea de la vida cristiana. Cuando Dios permite el sufrimiento en tu vida y en la mía, no le echemos la culpa a Dios, porque no viene de Él. Sino pensemos qué cosas tenemos que mejorar, qué cosas Dios quiere cambiar, ¿sí? Y cuando miramos hacia nuestro interior, ¿cuántas veces nos damos cuenta que nuestro carácter no se parece al del Señor y necesita ser cambiado? Nuestra conducta no se parece a la conducta de un cristiano santo y necesitamos que el Señor trabaje. Nuestros valores de la vida, nuestras convicciones. Es decir, cuando miramos hacia adentro siempre vamos a encontrar cosas que necesitamos cambiar. Y el Señor permite muchas veces el sufrimiento con este fin de mejorar, de remendar, de arreglar, para que nuestra tarea sea efectiva para la gloria y honra de su nombre. Quiero recordarles solo 12 ilustraciones en esta materia sobre el sufrimiento. La primera ilustración acerca de la vida de un atleta, cualquiera, ustedes pueden elegir el suyo. Él se exige y parece hasta el límite lleva su cuerpo, hasta el límite, y muchas veces hasta más allá de los límites. ¿Con qué fin? Solamente para mejorarlo, nada más. En su entrenamiento, en su tarea diaria, es nada más que lo exige, lo esfuerza y lo exige para mejorarlo, para rendir mejor. Bueno, esta es la idea, por lo cual Dios permite muchas veces el sufrimiento. Otra ilustración es la del hierro, aquel material tan común que hay en todas las casas y en toda industria, ¿eh? Es un hierro simple, es un hierro común, pero siempre me trae a la memoria cuando era adolescente y trabajaba en un taller y se cortaba un bulón de una pieza donde estábamos trabajando, me mandaban a la ferretería a comprar un bulón común nomás, y entonces los muchachos lo calentaban a fuego bien, bien elevado, y automáticamente lo arrojaban en el aceite y lo volvían a calentar varias veces. Y yo miraba lo que hacían ellos, y era para endurecer el material. Dice, ahora este bulón no se va a romper fácilmente. Bueno, esa es la idea. Se forja el hierro a altas temperaturas y una y otra vez hasta que sale después a cero, algo durísimo. Uno dice, ¿qué sería del atleta si no entrenara y exigiera su cuerpo hasta el máximo? Él nunca sería el mejor, ¿cierto? ¿Qué sería del hierro si no pasa por las altas temperaturas una y otra vez? Nunca va a llegar a ser acero. Bueno, esa es la idea. Dios permite esta materia, ha puesto esta materia del sufrimiento en tu vida y en la mía,
y Él quiere que seamos aprobados. Sin lugar a duda que cuando uno pasa por el sufrimiento, diciéndolo en criollo, cuando uno está en el cuero del otro, del que está sufriendo, ¿sí? Y cuando la persona que sufre no entiende los propósitos ni los planes de Dios, probablemente le lleve a la amargura, al desánimo, a la desesperación y a veces hasta al abandono de la fe. Pero si tú y yo, que conocemos al Señor, conocemos los planes del Señor, conocemos cuál es el objetivo para nuestras vidas, ninguna lágrima que tú y yo derramemos va a ser en vano. Recordemos lo que dice Romanos 8:28, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Bien, estas son 5 materias que el Señor quiere que tú y yo las aprobemos. Pero una vez que las hemos aprobado, dice Primera de Pedro 5:10, más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, después que hayas aprobado estas materias, el mismo Dios dice, os perfeccione. Ahí viene el título, perfecciona, madurez. Os afirme, algo firme, duros. Dice, fortalezca y establezca. Y a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, que el Señor nos bendiga a poner en práctica estas materias y a rendirlas para la gloria y honra de su nombre.